Mi nombre es Marcelo Colosimo. Soy sociólogo y especialista en criminología. Desde chico me llamaba la atención los criminales, los delincuentes y las personas que estaban fuera de la ley. Vamos a desentrañar los casos más resonantes de la historia criminal argentina. Nos preguntamos muchas veces por qué alguien comete un delito. Los motivos son muchos, no se podrían definir, pero sí podríamos hablar entre personas que se adaptan al medio y los que no se adaptan. Hoy vamos a ver la historia de alguien que no se adaptó ni a los medios ni a las metas que la sociedad le propone, tal como dice el autor Robert Merton. Este autor señala que hay personas que son conformistas, otros son innovadores, no aceptan los medios pero sí las metas. Hoy estamos frente a un caso de alguien que podría no haber delinquido, pero eligió ese camino, eligió ser un inadaptado. Y entre ellos fue uno de los mejores. Estamos hablando de Jorge Eduardo Villarino, el pibe, así se conoció. Después las crónicas policiales lo llamarán el intelectual de Lampa, el rey del boleto, el rey de la fuga. Jorge Villarino nació en el barrio de San Telmo, el 19 de junio de 1931. Era el cuarto hijo de una familia, digamos, de clase media empobrecida, posterior a la crisis del 30, pero su padre, un trabajador, José Villarino, tenía un puesto de frutas y verduras en el mercado de San Telmo. El padre quería que él fuese un chico educado, como todos sus hermanos, pero muy pequeño Jorge empezó a frecuentar con ciertas amistades. Un conventillo que estaba ahí cerca, conocido como el Conventillo de la Paloma. Más de 100 familias hacinadas dentro de un edificio y lleno de pibes. Villarino empezó a juntarse con estos pibes y logró algo que también la criminología describe, ¿no? Como la asociación diferencial, dirá un autor llamado Sutherland. El aprendizaje sobre determinadas prácticas de un grupo, ¿sí? Así como si uno se juntase con expertos en ajedrez, termina jugando al ajedrez. Pero él se empezó a juntar con chicos de 10, 12 años que les gustaba hacer pequeños robos. Eso lo llevó a caer detenido algunas veces. Después de estas travesuras de pibe, de chico, el padre lo obligó a estudiar y a trabajar. Empezó a estudiar en el colegio Otto Kraus, ahí cerca de San Telmo, y se empezó a especializar en la mecánica automotriz. Le encantaba. Pero su padre le dijo que era un trabajo muy sucio, que no iba a prosperar con eso. Por lo tanto, Villarino siguió en su carrera de travesuras. Cuando cae detenido, un policía le dice al padre que se lo lleve, que se lo entrega, pero que era un chico muy ambicioso. José Villarino, el padre, teniendo en cuenta esto, le compró un camioncito pequeño para que lo ayude a hacer reparto de verduras, ¿sí? Él tenía apenas 17 años, pero en ese reparto lo llevó al puerto. En el doque conoció marineros que le traían whisky y cigarrillos importados y se dio cuenta que ahí estaba el gran negocio. Ahí empezó a tener dinero y le empezó a gustar más todavía esa sed de ambición y especialmente de diferenciarse de su padre. Él le había dicho al padre que le daba pena verlo trabajar para vivir en una habitación, todos juntos, hacinados, sin nada. Para el padre eso era un logro. Cualquier persona que viene de Europa, inmigrante, hubiese querido tener eso. Él no se conformaba. Cuando su padre se enteró del tráfico que hacía y del dinero que él portaba, lo echó de su casa. Ya a los 20 años andaba dando vueltas solo y empezó a tener ciertas actividades delictivas, ya con armas y ya con robos un poco más organizados. Tal es así que en 1957 cae por primera vez detenido en una cárcel, pero solamente 2 meses, por una prisión preventiva,
y después lo largan por falta de mérito. Esos 2 meses en prisión le van a valer un gran aprendizaje. Esto que siempre se dice, si la cárcel sirve para resocializar o algunos para perfeccionarse. En este caso, estableció vínculos y armó su primer banda. En diciembre de ese año va a perpetrar un hecho llamativo, tal vez el primer hecho grande que tiene la banda ya conformada de Jorge Villarino, y es el asalto a la Dirección de la Salud Pública en la calle Paseo Colón al 300. En pocos minutos lograron llevarse 2.500.000 pesos, que para la época era una fortuna. Era el dinero para pagar los salarios de todos los empleados. Tenían la noticia perfecta, tenían la data perfecta y sabían cómo hacerlo y cómo llevárselo sin dejar ningún rastro. Después de ese hecho, Villarino y su banda empieza a tomar notoriedad. Ya las crónicas policiales empiezan a hablar de él, empiezan a hablar de una banda que hace hechos con gran inteligencia, donde se llevan botines muy grandes. La policía empieza a ir detrás de él y en 1958 cae por primera vez detenido, digo por primera vez con una causa importante, y es enviado al penal de Villa Devoto. Apenas ingresa al penal, empieza a hacer lo que muchos hacen, pensar cómo se va a fugar. En menos de 8 meses, Villarino va a lograr escaparse del penal de Villa Devoto de una manera espectacular. Logró salir de su celda de madrugada, atravesar unos pasillos, trepar por unas terrazas, sabía perfectamente por dónde tenía que ir, hasta llegar al muro que daba a la calle. Desde ahí tiró unas sábanas y se escapó. Con mucha facilidad. La banda lo estaba esperando. En todo ese lapso de tiempo llevó a cabo muchísimos hechos delictivos, llevándose botines de cuantioso valor. Como le había dicho a su padre, él quería ser el mejor y lo estaba logrando, pero iba a pagar un precio muy caro por esto. A partir de la fuga y de la notoriedad que empezaba a tener Villarino, lo que hizo fue recluirse un tiempo. Y acá va a aparecer un personaje fundamental para esta historia. Así como hay un protagonista, tiene que haber un antagonista. Y su antagonista va a ser el comisario inspector Evaristo Meneses. Ambos representaban casi lo mismo desde lugares contrarios, ¿sí? Villarino, el estereotipo del delincuente de la época, con ciertos códigos y cierto respeto por las personas. Y Evaristo Meneses, un policía duro, pero al mismo tiempo honesto, ¿sí? Va a ser quien sale tras la búsqueda de él a partir de grandes investigaciones, inteligencia y apretes, ¿sí? Lograron ubicar a Villarino, que estaba por la zona de Constitución. Pero claro, no querían ingresar a la pensión donde él estaba guardado, vamos a decirle, temiendo que era un hombre de armas que podía llegar a complicarse. Lo que iba a hacer Evaristo Meneses era esperarlo. En algún momento iba a tener que salir. Y así fue. Después de una larga espera, lo vio salir, caminar por la calle Garay, y en un momento Villarino ingresó a un corralón de materiales. Meneses enseguida hizo señas a todos los secuaces, a todo su personal a cargo, y dijo que él se encargaba de traerlo. Ingresó al corralón y hubo algo que él no esperaba. Villarino no estaba dentro, estaba detrás de la puerta, apuntándolo con un revólver. Según cuenta en un reportaje del diario La Razón, estuvieron 10 segundos mirándose uno con el otro. En ese reportaje de La Razón y después en un testimonio de Meneses van a contar exactamente lo mismo. En un momento, Villarino bajó el arma y se la entregó a Meneses y le dijo: no se puede matar a un hombre que no me está disparando. Meneses agarró el arma y dijo que lo llevaba con él. Quedó detenido nuevamente, pero en este caso lo van a llevar
al penal de Caseros, a la cárcel vieja de Caseros, la nueva todavía no existía. Pero Villarino tenía muy claro, se entregaba, lo llevaron al penal de Caseros, pero en muy poco tiempo va a hacer un boquete en la celda, va a pasar a un pasillo y la historia de siempre. Se fugó nuevamente. Díganme si no les pone contento que Villarino se fugue. En ese momento la crónica policial ya le puso el mote de el rey de la fuga. Durante 1960 y 1961 su carrera delictiva se profesionaliza. Ya son una banda súper organizada. Y no solamente eso, es un líder querido por todos los que están alrededor de él. Es un líder indiscutible. Cometen un montón de asaltos de gran cuantía y en un momento decide salir de la escena, irse a Europa, agarrar el botín y pasar a otra vida. En algún momento tenía que terminar esto. Sale de Buenos Aires y se va para Montevideo, junto con 2 integrantes de la banda y una mujer que lo acompañaba. De ahí toman un vuelo hacia España, pero que tenía escala en Río de Janeiro. En Río de Janeiro el avión se demora un poco más y ya Evaristo Meneses estaba detrás de sus pasos. Habían ido a Montevideo y no lo habían podido encontrar, pero avisan a la policía de Brasil que lo detengan en cuanto pudieran. Si no era por esa demora, el avión hubiese salido y se iban para España. Pero esa demora significó que a Villarino, solamente a Villarino, lo atrapan. Llevaba sus documentos, no tenía documentos falsos. Pero la policía de Brasil va a cometer algo que en otros hechos lo va a reiterar, que es darse cuenta que Villarino no es un simple ladrón, no es un simple delincuente argentino, sino que es un hombre que tiene mucho dinero. Por lo tanto, lo llevan a una dependencia policial y lo empiezan a torturar para que entregue el dinero. Obviamente que no se los iba a dar. Lo cuelgan, esto lo cuenta Villarino, lo cuelgan de un guinche, ¿sí?, de una roldana, y le aplican electricidad haciéndole tocar el piso mojado, hasta que diga dónde está el dinero. Villarino no dice absolutamente nada y es durante toda una noche castigado, torturado y la pasa muy mal. Pero a la mañana siguiente llega a esa dependencia policial brasilera la brigada de Meneses. Cuando Meneses pregunta si está ahí, le dicen que no, pero se da cuenta que le están mintiendo. Meneses se agarra a trompadas con toda la policía que estaba ahí y se lo lleva. No le importan los papeles ni nada. Él lo que quería era rescatar a Villarino. Una vez en el aeropuerto, y esto está contado en un testimonio periodístico, dicen que Villarino lo miró a Meneses y le dijo: jefe, hasta acá éramos rivales, pero creo que a partir de ahora yo ya no me puedo escapar más. Ya somos casi como amigos. Y después de esa tercer fuga y atrapado en Río de Janeiro, es trasladado a Buenos Aires junto con Meneses, sale en la tapa de los diarios, es famoso y es conducido a la cárcel de Devoto, donde él ya había estado y conocía perfectamente el manejo de esa prisión. Acá va a suceder algo terrible para la vida de Villarino, ¿sí? Vamos a terminar este capítulo y vamos a dejar pendiente para el próximo episodio lo que le sucede estando en la cárcel de Devoto. Un motín sangriento en el cual es protagonista. Pero eso lo vamos a ver en el próximo capítulo.